Buenos días. El presente material es una orientación de apoyo para el diligenciamiento y desarrollo del Gantt dentro de la herramienta de proyectos, formulación de proyectos, emprendimiento, en el marco de la metodología Canvas. Lo primero que tenemos que ver es que para este punto, para iniciar este proceso de Gantt, partimos de un Canvas. Entonces voy a permitirme compartir pantalla aquí para irles mostrando y vamos a hacer la secuencia. Partimos de un Canvas. Este Canvas es el que normalmente se diligencia en la primera etapa de formación en emprendimiento. Nosotros hacemos un análisis de perfil de cliente, tareas, frustraciones y alegrías, y a partir de las estrategias que sacamos de allí, definimos concentrarnos en un determinado segmento cliente para el cual vamos a plantear una propuesta de valor. Esta propuesta de valor la desarrollamos en unos canales determinados donde se va a brindar todo lo que entregamos al cliente y por todos los espacios donde el cliente nos va a contactar a nosotros. Aquí va a ser doble vía. En esta doble vía, en estos espacios, se van a desarrollar estas relaciones con el cliente. Estas relaciones con el cliente se van a fundamentar en estas variables, en estos aspectos de valor para el cliente. Es lo que nos genera el ingreso, este es el flujo de ingreso. Entonces, estos son los elementos que van a motivar todas estas actividades. Y todo esto se va a desarrollar a través de unas actividades clave. Simplemente las actividades clave son las que nos van a permitir cumplir esta promesa. Pero para hacer estas actividades clave yo voy a necesitar estos recursos clave. Y estos recursos clave, junto con estas actividades, son las que me permiten, digamos, saber si cumplo o no cumplo la propuesta de valor. Ustedes se van a dar cuenta que algunas de estas actividades no las podemos desarrollar nosotros. En otro caso, algunos recursos no los tenemos nosotros, o no las podemos desarrollar, o no los tenemos, o nos conviene más usar a otras personas, a otros individuos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la capacidad de hacer la actividad o yo puedo tener el recurso, pero si yo la hago, va a ser mucho más costoso para mí, o hay otras personas que pueden tener mejor experiencia, o puede ser más rentable utilizar otros recursos porque los míos pueden ser muy costosos. Entonces, lo que nosotros no podamos atender de estos dos elementos, de actividades o de los recursos, buscamos un aliado, un aliado. En principio, siempre estamos buscando tener la posibilidad de que otro ponga los recursos por nosotros. O sea, siempre vamos a manejar todo bajo el principio de trabajar con recursos de otro. Y obviamente el beneficio lo compartimos para que todos ganemos. Pero en la medida que los demás pongan los recursos, la ganancia va a ser exponencial para nosotros, porque no hemos invertido, pero sí vamos a tener utilidad. Entonces, ese es el principio del beneficio. Vamos a darle mucho valor a nuestro cliente, pero a través que nosotros no estamos invirtiendo o invertimos poco y la utilidad es mucha, pues la relación de beneficio para nosotros también va a ser alta. El Gantt es para ver cómo implementamos esto. Esta propuesta nosotros se la contamos, se la presentamos en un pitch a nuestro cliente, a nuestros aliados, a nuestros inversionistas y a cada uno se la presentamos según sus intereses. Pero al momento de arrancar, digamos que nos dijeron que sí, nuestro cliente le pareció fabulosa. Resulta que nuestro cliente, es probable que nos haya dicho que perfecto, que listo, pero la validación, yo tengo que ver que efectivamente ese cliente me compre. De palabra no nos sirve. Yo necesito que efectivamente el cliente saque de su bolsillo, me pida el producto o servicio y me pague. ¿Qué quiere decir? Si él me paga, realmente está convencido que la necesita y está dispuesto a pagar. Si no está dispuesto a pagar es porque el servicio no es valioso para él o le resulta más benéfico resolverlo. Entonces aquí tenemos un punto crítico que es que no podemos proponer nada que no sea de interés real para el cliente. Si el cliente ya lo tiene solucionado, puede ser una propuesta interesante, chévere, como decimos,
pero él ya lo tiene resuelto, así que él no se va a embarcar en otro cuento cuando ya tiene resuelto ese tema. A menos que nosotros logremos brindarle elementos de ventaja, que realmente diga sí. Es más, puede que esa actividad que le estamos ofreciendo, él la esté haciendo y le salga el mismo costo, pero si yo se la hago, él se libera. O sea, el costo ya lo tiene, pero si me la paga a mí, él se libera y él puede dedicarse a otra cosa, entonces probablemente yo logre convencerlo. Eh, si él tiene el problema, si él tiene que hacerlo o el riesgo o la incomodidad, esta propuesta, si logra mejorar esas condiciones, siempre va a ser bienvenida. Obviamente teniendo en cuenta la relación beneficio-costo. Él va a evaluar beneficio-costo y va a decir si le gusta o no le gusta. Pero para hacer esa prueba, yo tengo que arrancar. ¿Y cómo arranco? Normalmente este Canvas me plantea toda una dinámica de implementar todo un negocio, una empresa. Probablemente yo ya tenga previsto que tengo que montar un local, comprar unos equipos, comprar una tecnología, unas licencias, hacer unas inversiones. Y resulta que si yo me meto en todo este cuento, es probable que cuando vaya a lanzar mi producto, que el cliente le parecía interesante, pero no le sirve la forma como se la presentaba, o no es el tamaño adecuado, o los elementos complementarios no son los que él necesita. Entonces, si yo ya compré la máquina y vale una plata importante, y esa no era la máquina con la que él necesitaba, que le daba el terminado como él lo necesita, si yo compré unos ingredientes y resulta que esos ingredientes no eran los que él prefería, lo que va a pasar es que voy a caer en un mundo de sobrecostos o en una cantidad de errores de tales dimensiones que mi empresa va a fracasar. Entonces, ¿qué necesitamos? Como yo les he dicho siempre, vamos a arrancar con lo esencial, en principio con lo que ya tenemos, o sea, no vamos a arrancar con nada, no vamos a invertir en nada en lo posible. Eh, Vamos, como les digo, vamos a trabajar con la máquina de moler de la abuelita, con la mesa de planchar de la mamá, en el taller de la casa, trabajando con las herramientas del papá. No vamos a invertir en nada. Si es posible, hasta las piezas y los insumos vamos a utilizarlos reciclados o reubicados. ¿Qué necesitamos ver? Algo que se llama producto mínimo viable. ¿Qué significa esto? Es toda nuestra propuesta en su versión mínima, de forma tal que realmente le solucione el problema al cliente. Entonces yo voy a hacer un desarrollo de producto mínimo que yo tengo que montarlo, yo tengo que crearlo. Tengo que crearlo y ponerlo a prueba. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago realmente para montar esto? Entonces, hay un proceso para desarrollar producto mínimo viable. A ustedes se lo voy a compartir. Hay una serie de videos para que ustedes identifiquen cómo hacer un producto mínimo viable y hay unos elementos de Gantt. Pero aquí yo voy a darle las particularidades de lo que necesito, se me focalicen ustedes para que hagan un buen trabajo. Partimos de esto entonces y esta propuesta de valor va a ser nuestro norte. Nosotros a partir de aquí, entonces, vamos ya a dar el detalle de lo que necesito ustedes estén trabajando para este ejercicio. Lo primero es entonces, ¿por qué validar? El Gantt que vamos a manejar nosotros tiene dos partes, una etapa de validación y una de escalamiento o implementación. ¿Qué significa validación? En esta etapa de validación, yo no voy a montar la empresa a comprar, a contratar, a hacer todo. No, yo voy a ir con lo mínimo posible, con lo más esencial y mi producto de pronto no va a tener todas las características que va a tener una buena presentación. Es como, por ejemplo, que ustedes van a preparar un almuerzo de un plato que no conocen, que nunca lo han hecho y dicen, bueno, el almuerzo va a ser el fin de semana, pero voy a hacer hoy una pruebita a ver cómo me va, cómo me sale, para ver si funciona y a ver cómo me queda. Entonces, posiblemente no vamos a tener toda la decoración, no vamos a tener el póster, no vamos a poner los cubiertos con todo lo que quisiéramos, sino que vamos a hacer el plato en su forma básica y vamos a preparar. Entonces, con los ingredientes, de pronto no vamos a comprar la salsa súper rica que va con esto, sino que preparamos una casera o preparamos o compramos la económica para probar y hacemos el ejercicio con en poquita cantidad en el sartencito común y corriente. Es decir, vamos con lo básico, con tal de que probemos. ¿Qué necesitamos ver? Si el sabor da, si el acompañamiento es el correcto y cómo presentarlo. Entonces, vamos a ensayar cómo presentarlo. Entonces, vamos a hacer esa preparación. ¿Y qué necesitamos? Probar el aroma, el sabor,
ver cómo se decora, con qué se ve más bonito, de pronto probar si vamos con un jugo o si vamos con un vino o si vamos con alguna otra bebida, con qué vino, qué tipo hace mejor combinación. Entonces vamos a probar con uno, con otro y vamos a decir si me gustó por aquí, no me gustó, esta con albahaca no sirve, vamos a meterle esta y empezamos a hacer ese juego hasta que decimos, listo, ahora sí se ve bonito, ahora sí sabe sabroso, es con este vino. Ya supimos en qué condiciones y cómo lo debemos hacer. Ya vimos en qué orden, porque ya probamos, el primero nos quedó horroroso, el segundo ya mejoró, ya podemos hacer ajustes. Y en la parte de la empresa, ¿qué significa eso? Que vamos a probar las máquinas, que vamos a probar los procedimientos, que vamos a probar los materiales, que vamos a probar la presentación. ¿Y con quién la vamos a probar? Con ese cliente. O sea, tenemos que convencer a ese cliente para que nos permita y que nos ayude para que él lo pruebe y nos dé retroalimentación. ¿Qué significa? Es probable que esta etapa de validación nos salga muy costosa. ¿Por qué? Porque es posible que yo no le pueda cobrar al cliente. Que antes que yo lo tenga que invitar y decirle, mire, si yo se lo daño, yo se lo pago, pero ayúdeme a usted a ajustarlo. Entonces yo empiezo a hacer la prueba y él va a decir, no me gusta, esto me queda grande, esto me queda chiquito. Yo tengo que es convencerlo a él que me ayude. Si no lo convenzo de que esa propuesta le va a ayudar, él no me va a querer abrir la puerta. Y si no me abre la puerta, nunca voy a poder probar el producto. Y si no puedo probar el producto, no puedo por nada del mundo hacer una implementación de un negocio. Entonces, supongamos que ya lo convencí y que empiezo a hacer esos ajustes. Entonces, las actividades que van en ese Gantt inicial, en la parte de validación, son desde cómo empiezo a pensar el producto mínimo, o sea, cuál va a ser la versión mínima con que voy a probar, cómo la puedo configurar, si aquí va con esta máquina, si no tengo la máquina, ¿cómo puedo hacer? ¿Quién me la puede prestar? O quién me puede hacer el proceso? Entonces aquí vamos a ver qué aliados realmente me pueden servir para esto, eh, si tengo materiales o equipos o procesos que yo pueda simular o que yo pueda replicar de forma artesanal, a ver cómo los puedo hacer. Y de hecho, entonces aquí voy a tener la versión básica hecha a machete y a golpazos de palo. De pronto no es la más bonita, pero sí, sí necesito que funcione. Y eso es lo que tenemos que ver. Entonces, a partir de aquí, de esta etapa de validación, la conclusión, o sea, la última tarea de todas las que yo quiera poner o que yo considere poner, es necesito las conclusiones de cómo queda mi propuesta ajustada. Es decir, cómo voy a hacer para producir, cómo voy a hacer, con qué materias, con qué procesos, de qué forma. Aquí yo ya tengo que tener las conclusiones. Hay un punto especial que es que cuando paso de validación a escalamiento, significa que yo ya empiezo yo ya sé cuál va a ser el procedimiento y cómo va a quedar mi producto definitivo, porque ya este es el que mis clientes dijeron que sí. O sea, ya tengo el producto definitivo, ya tengo el producto ajustado. A partir de allí es, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, es muy probable que yo tenga que sostener y aguantar las condiciones de cómo hice la validación para poder seguir aprendiendo y digamos que voy a dilatar un poquito el tema de validación. Ya sé cómo debe quedar mi producto definitivo y de hecho aquí yo ya tengo que estar haciendo mi producto con todas las de la ley, con todas las características de cómo debe quedar. Simplemente que yo voy a aguantar hasta que me reviente, literal, hasta que me reviente en las condiciones de validación. Yo no voy a crecer, yo no voy a comprar más máquinas, yo no voy a contratar nada hasta que ya diga, ya no doy más, ya le dañamos la mesa de planchar a la mamá, ya le reventamos la mesa, la máquina de moler a la abuelita, ya nos toca ver cómo resolvemos. Pero mientras tanto, es posible, ojo aquí, es posible que yo en la etapa de escalamiento vuelva a comprar una máquina como la que tenía la abuelita, vuelva a comprar la mesa que le dañé a la mamá, es posible que la vuelva a comprar para continuar en ese nivel. ¿Por qué? La subida en muy cuidadoso porque las condiciones de operación me van a dar una rentabilidad. Es decir, las condiciones de operación implican unos costos de operación, unas circunstancias de operación que me va a dar un resultado. Es posible que mi negocio vaya bien en estas condiciones, pero si yo ya compro una máquina industrial, yo digo, wow, voy a mejorar mis ventas, mi producción, pero a veces me salgo quebrando. ¿Por qué? Porque aquí iba trabajando muy bien, con mucho trabajo, con un gran desgaste, pero la máquina que supuestamente iba a ser un problema, resulta que va a implicar unos costos porque tengo que pagar el crédito y ese crédito de pronto es tan voluminoso que el nivel de producción que tengo en este momento y de ventas
no lo satisface, así que en lugar de meterme plata al bolsillo, va a empezar es a sacarme. O sea que esa inversión no es inversión sino un gasto. No era el momento. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ver cómo suplo de alguna forma para que dilatemos la situación y yo poder seguir ingresándome billeticos hasta que por ahorro yo ya pueda hacer una inversión que sea rentable o que yo tenga un volumen de producción que haga que ya sea interesante hacer ese escalamiento, pasar de ese nivel a ese otro nivel. Entonces, tengan en cuenta que ese escalamiento del Gantt que tenemos aquí es simplemente pasar de validación, o sea, de un no sé todavía cómo voy a ofrecer esto, pero lo tengo que probar, a un ya sé cómo lo tengo que entregar. Pero ese escalamiento no significa que yo ya voy a subir de nivel a trabajar como gran industria o como gran empresa. No todavía. Quiere decir, valido y yo ya tengo claridad de mi producto, pero aún estoy aprendiendo, reconociendo y tengo que estar vigilando hasta dónde me aguanta estas condiciones para empezar a sustituir o hacer reemplazos, comprar la maquinita intermedia para ir empezando a subir de nivel. Lo que necesito es ir, cómo puedo ir avanzando poquito a poco sin afectar mucho mi estructura de costos y mi operación para que ese escalamiento no me vaya a hacer quebrar. ¿Listo? Entonces, el Gantt que utilizamos para Canvas básicamente tiene estas dos secciones. Uno de validación para hacer la prueba, y aquí estamos hablando del producto mínimo viable, ¿sí? Producto mínimo viable, que lo completamos diciendo vendible. Entonces, producto mínimo viable, vendible. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener un producto que va a cumplir las condiciones básicas que necesita el cliente. Viable es que yo lo pueda hacer, ¿sí? Porque puede que cumpla lo mínimo, pero si yo no lo puedo hacer, de nada me sirve, ¿listo? Entonces, si lo puedo hacer y lo logro, es viable, o sea, es construible, es trabajable, opera, resuelve lo básico que yo creo que yo necesito. Y vendible es que está en una condición adecuada que me permita ofrecérselo a alguien y que ese alguien que tiene ese problema me dice, hágale, yo le pago. ¿Por qué? Porque esto puede que esté tosco, ordinario, feo, pero me resuelve lo que yo necesito y me da una relación de beneficio-costo interesante que yo digo, no tengo problema. Con tal de que me solucione esto, no me importa que sepa feo. ¿Ya? Entonces, esas son las dos esquemas, validación y escalamiento, y hacemos énfasis en que ese escalamiento no es el de volver industrial, sino de ya empezar a trabajar con las condiciones completas de cómo debe ofrecer mi producto o servicio. El escalamiento para subir de nivel, o sea, ya de perfeccionamiento a lograr escalas determinadas, ya tengo que estar vigilando muy bien mi estructura de costos, el punto de equilibrio y las alternativas que significan subir de esas tecnologías o esas condiciones de operación, que tengo que vigilarlas muy bien, porque si no, repito, se quiebran. Es decir, podemos superar, pasar a otro nivel, a otro estrato de empresa, y eso puede significar nuestro fracaso. ¿Sí? En ese estrato, en ese nivel, podemos tener supuestamente mejores condiciones, pero vamos para la quiebra porque no aguanta. Entonces, eso lo tenemos que vigilar muy bien. Muy bien, este es el Gantt de validación, o sea, son los componentes. La primera etapa para validación, la segunda etapa para escalamiento. Eh, pero vamos a ver la estructura básica del Gantt. ¿Qué debe tener el Gantt? El Gantt tiene primero una columna que se llama, perdón, esta columna se llama identificación de la actividad. ¿Sí? Básicamente va a ser una secuencia número 012 donde vamos a poner en orden eh, un identificador que va a hacer referencia a una determinada actividad. Las actividades las fraccionamos nosotros teniendo en cuenta cómo vamos a hacer para hacer la validación. Entonces, probablemente primero va a ser, aquí va a ser definir cómo qué funciones básicas debe tener el producto mínimo viable vendible. ¿Listo? Yo tengo que definir qué funciones básicas debe tener mi producto eh, mínimo viable. Entonces, a partir de aquí, esa puede ser la primera tarea. Y así voy a empezar a ver cómo la voy a implementar, si consigo la materia, si me consigo un insumo. Es probable que en la parte de validación yo esté comprando caro,
Y de hecho, yo no me voy a poner a hacer negocios para comprar por volúmenes, porque eso va a implicar compromisos, va a implicar otro nivel de gastos. Yo necesito es comprar de a poquitos para hacer la prueba y saber si a la gente le gusta y si eso funciona. Entonces, aquí, miren esta secuencia de actividades. Pusimos algo muy del diario, ¿sí? Yo me despierto, abro los ojos, fíjense, despierto. Usted dice, pero es que despertar es abrir los ojos. Bueno, esa es mi secuencia, la suya era distinta. ¿De qué depende esto? Ya lo vamos a ver. Pero fíjense en que hay un orden. Entonces, me despierto por algún ruido, alguna cosa, tengo los ojos cerrados todavía. Segundo, abro los ojos, me incorporo, o sea, me siento en la cama, me pongo de pie, me dirijo al baño, me seco, me visto, me lavo los dientes. Sí, otros podrán decir, no, yo llego al baño y me lavo los dientes y después me voy a bañar. El orden depende de cada quien. Y la percepción, miren aquí, hay situaciones equivalentes. Dependiendo quién esté planeando o quién esté describiendo la actividad, hay quien diga, yo me despierto, me baño y me visto. ¿Sí? Otra persona va a decir como hicimos ahorita, yo me despierto, abro los ojos, incorporo, me pongo de pie, ¿sí? ¿De qué depende este detalle? Depende de si es relevante o no para lo que estemos haciendo. Si yo estoy haciendo una descripción rápida de lo que hacemos, es despertarme, bañarme y vestirme. Pero si ustedes están viendo, por ejemplo, en qué momento y cómo va a ser un dispositivo despertador para tal cosa, entonces ustedes dicen en qué momento debe funcionar, en qué condiciones va a tener ese cliente en esa etapa, cómo va a estar. Entonces es posible que este nivel de detalle sea importante para lo que yo tengo que tomar en decisión. ¿Sí? Todo depende de la situación, pero quien define esto son ustedes que están planeando. O sea, el nivel de detalle lo definen ustedes, si es relevante o no es relevante. Importante que tengamos claridad en que quienes estemos trabajando en el ejercicio opinemos igual sobre lo que significa cada cosa. Mire que yo aquí puedo decir despertarme. Y en esta opción 2 despertarme significa que mentalmente activo, me sintonizo con la realidad de lo que está aquí, abro los ojos, me incorporo y yo ya digo, eso es despertarme, ¿sí? Otra persona va a decir, no, despertarme es hasta ponerme de pie, ¿sí? Otros van a decir, como en el caso mío, yo a veces me baño y sigo dormido. Entonces, ¿qué significa despertarme? No, ya cuando estoy atento a las cosas, entonces yo puedo haberme levantado, desayunado, bañado, vestido, todo el cuento y sigo dormido porque no he sintonizado. Eso ya depende de cada quien. Ustedes van a definir estos contenidos. Pero entonces la estructura básica es identificación de la actividad, una secuencia de actividades que me tienen que llevar hasta dónde en el Canvas. En la parte de validación, esta secuencia me tiene que llegar hasta el punto de decir cuáles son las condiciones adecuadas para el producto y cómo lo tengo que quedar produciendo o ofreciendo. Hay unas actividades predecesoras. ¿Qué significa una actividad predecesora? Pues es una actividad que va antes de. Si ustedes miran aquí, abrir los ojos, yo supongo que si abro los ojos es porque me desperté, ¿sí? Me incorporo. Pues hombre, seguramente es porque abrí los ojos. ¿Usted se puede incorporar o sentarse en la cama con los ojos cerrados? Seguramente sí. Pero la secuencia, yo digo, me despierto, abro los ojos y me incorporo. ¿Es posible que usted se incorpore a un dormido? Sí, sonámbulo, ¿ya? Pero para hacer las cosas correctamente, aquí se tiene que despertar. Entonces, aquí no vamos a discutir si uno o el otro depende de la situación, es lo que vamos a describir. Tengan en cuenta que esta secuencia, un caso puede ser, por ejemplo, que ustedes estén en 11º grado y yo les digo actividad predecesora, 10º grado. ¿Será que 8º grado es una actividad predecesora de 11? Muchos me dirán, sí, sí, claro. Yo les digo, no. ¿Por qué? Porque de todas formas, para llegar a 10º, usted ya pasó por 8º. Entonces, usted no me va a decir que la actividad predecesora de 11 es primero, segundo, tercero, cuarto. No, la actividad predecesora es la inmediatamente anterior. Si para llegar a esa inmediatamente anterior ya pasaron por todas esas otras, yo no tengo que repetirlas, sino que simplemente digo, no, la actividad antecesora o predecesora de 11 es 10. Y con eso ya hay por sentado que todas las demás están ahí incluidas, porque para llegar a 10º tuve que haber pasado por 9º y por 8º, y así sucesivamente. Entonces, actividad predecesora es qué actividades o qué actividad es la que estuvo antecitos de la mía.
Yo voy a tener distintos tipos de actividades. Para hablar de esas actividades, entonces, yo tengo que, hablo de tareas. Entonces, yo voy a tener unos puntos donde llegan muchas actividades. Entonces, esa actividad significa que tiene varias antecesoras. O voy a tener eh, actividades de donde salen muchas sucesoras. ¿De acuerdo? O sea, yo de determinado punto, para llegar aquí, me tuve que, por ejemplo, para vestirme, tengo que haberme bañado, tengo que haber cogido la ropa, tengo que haberme aplicado talcos. ¿Listo? Entonces, esas condiciones son las que varias actividades son predecesoras para que yo me pueda vestir. ¿De acuerdo? E igual va a haber una actividad de donde pueden salir varias cosas al tiempo. Sobre si la antecesora o la sucesora, tenemos varios casos. En algunos podemos hablar, esta es la predecesora, esta amarilla, la sucesora es la que va después. Hay actividades que tenemos que dicen fin a fin, o sea, que las dos terminan al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que usted está haciendo algo y cuando termine esto, al mismo tiempo tengo por ejemplo, llegó el carro, frené, me estoy parqueando, apenas llegué allí, yo tengo que cerrar la llave, o sea, cerrar la llave y apagar se hace al mismo tiempo. Entonces allí ya me parqué. Esas son que tienen que terminar igual. Ustedes la van a encontrar como actividades fin a fin, que su fin es coincidente. Fíjense que no necesariamente arrancaron igual. ¿Listo? Este pedazo, aquí, en esta parte de la columna C, fíjense que coinciden, o sea, se están desarrollando simultáneamente. Pero fíjense que esta segunda actividad, la actividad 2, inició después de haber iniciado la otra. Hay actividades que las dos inician al mismo tiempo, ¿sí? Son las actividades que nosotros conocemos como comienzo a comienzo. Entonces, una inicia, la otra también, las dos inician al mismo tiempo, no necesariamente tienen que terminar igual, simplemente que inician igual. Va a haber, las más típicas son estas, una actividad predecesora, ¿sí? Eh, Tiene que terminarse para poder empezar la que sigue. Entonces, yo la puedo ver de varias formas. Yo puedo decir que la primera tiene que terminarse antes que inicie la que sigue, o sea, obliga a que yo termine una cosa para seguir la otra, o lo puedo explicar de otra forma, que la sucesora solamente puede arrancar cuando la predecesora haya terminado. Pero en hecho, miren lo que sucede. Esta termina aquí e inmediatamente arranca la otra. ¿Ya? Es posible que el caso sea que con tal de que esta termine, yo puedo arrancar esta por acá después, pero esta tiene que haberse terminado, ¿sí? En algunos casos yo no necesariamente tengo que arrancar la otra inmediatamente. Yo puedo terminar algo, por ejemplo, repellé esta pared, ¿sí? La estuqué, puede que la pinte inmediatamente, sí, puede que la pinte inmediatamente, o puede que me quede un mes esperando que esto selle bien y después la pinto. Entonces, no necesariamente depende de la actividad, ustedes lo programan según sea el caso. Hay actividades que tenemos que inician antes que otra termine o que terminan después de que haya otra empezado. Estos tipos de actividades se encuentran, miren que hay unas que pueden iniciar, la otra empezar después, termina primero, pero esta todavía está trabajando. Entonces, ustedes se van a encontrar con muchas posibles combinaciones de estas tareas. Tenemos unas tareas especiales que llamamos hitos, que estos hitos tienen dos opciones. O tienen tiempo cero, o sea, no se demoran nada, son como banderitas. Básicamente lo utilizamos para decir, llegamos a Palmira, o estamos en la salida de Cali y ya empieza otro municipio. Esos son banderitas que tenemos para avisarnos que ya estamos en determinado momento del proyecto o del trabajo y que nos dicen, listo, ya paró, llegamos. Esas actividades no son tareas como tal, son hitos, son banderas que nos dicen, llegamos. ¿Sí? Puede ser al final de un ejercicio o que termine después de una serie de cosas y digo, ya completé. Completaste los temas que tenías que estudiar, entonces eso es un hito, ya, están todos completos. No es una tarea, porque cada tarea ya la hice, pero ese hito es una banderita que me dice, ya quedó todo esto completo, entonces para que yo cumpla el hito tengo que haber terminado este tema, este tema, este tema. Cuando termino todos los temas, cumplí el hito, entonces el hito es 0, pero me dice, ya terminaste de estudiar todos los temas. Ahora, yo puedo utilizar tareas como hitos, quiere decir, aquí veo pues un ejemplo, un examen.
Un examen significa que yo ya terminé todos los temas que tenía que estudiar y que ya estoy presentando una prueba que no la podía presentar si no hubiera completado todo. Esa tarea se vuelve un hito cuando yo la tengo como una bandera. Ojo, si ya presentó el examen, ya completó todo. ¿Ok? Entonces ahí podemos trabajar hitos. Ustedes se van a encontrar con muchos tipos de variables para poder saber cómo va este ejercicio. Pero en esta estructura, después de las actividades, de las tareas que si predecesoras o sucesoras o esto, tenemos que despertarme, ¿qué recurso necesito? Yo mismo, ¿sí? ¿Y qué tipo de recurso es? Trabajo. Pero fíjense, por acá en lavarse los dientes, miren los recursos que hay. Cepillo de dientes, crema dental y yo como sujeto. Entonces, aquí en este ejercicio, estos son los recursos y los tipos de recursos son, el cepillo es un recurso material, la crema dental es un recurso material, ¿sí? Y yo soy trabajo. Pero vamos a ver cuáles son los tipos de recursos para que ustedes sepan cómo se maneja. Básicamente tenemos dos tipos de recursos. Hay un tipo de recurso que es material y el otro tipo de recurso es trabajo. La diferencia que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, si el producto o lo que tenemos que hacer, la tarea, es construir pared, entonces yo tengo que tener que hay varias variables allí. Uno, la cantidad de pared construida y otra, el tiempo. Esos son como las variables que me constituyen el hacer una pared. Entonces, tengan en cuenta que los recursos materiales, a más material, más producto. Quiere decir, entre más cemento y ladrillo tenga, yo voy a poder hacer más pared. ¿Listo? O sea, incremento el recurso, incrementa el producto. El tema trabajo o el recurso trabajo funciona al revés. Entre más trabajo ponga, la variable de interés que normalmente es tiempo, ¿sí? La variable de interés que normalmente es tiempo se reduce. ¿Qué quiere decir? Si yo me demoraba una semana construyendo la pared con un obrero, yo puedo estimar que proporcionalmente, no necesariamente es así, ojo, no necesariamente funciona una regla de tres, pero digamos que más o menos es inversa, una regla de tres inversa. Si un trabajador me hace esta pared en una semana, fíjense que es una unidad estándar, una pared que yo digo tiene tantos metros cuadrados, 10 metros cuadrados. Entonces, esta pared de 10 metros cuadrados me la hace en una semana. Si yo pongo dos trabajadores, entre los dos trabajadores se pueden echar media semana. ¿Por qué? Porque están los dos recursos trabajando y yo supongo que si más o menos trabajan lo mismo, pues puedo reducir en promedio más o menos a media semana este tema. ¿Listo? Entonces, materiales, entre más materiales me van a dar más resultado y trabajo, entre más trabajo me va a reducir el tiempo. Esos son como los dos tipos de recursos que vamos a tener nosotros acá. Pero cuando hablo de tiempo, siempre implica, miren esto, una escala, ¿sí? Y fíjense que, por ejemplo, yo puse aquí despertarme, me demoró un minuto, pero en bañarme de pronto me demoró media hora, no sé, ¿sí? Un minuto frente a media hora, usted dice, pero bueno, ¿qué pongo? Entonces yo puedo poner aquí un minuto y yo puedo poner aquí media hora, ¿sí? O yo puedo hablar un octavo de día, o una 365ª parte de mes. No sé la escala, pero yo puedo hablar esa misma cantidad de tiempo, puedo utilizar distintos tipos de escala. Entonces, yo puedo combinar aquí en la duración de la tarea, yo puedo combinar distintas escalas, ¿sí? Yo puedo unas tareas decirlas en minutos, otras tareas hablarlas en horas, otras tareas hablarlas en meses, de acuerdo al tipo de tarea y a lo que sea, se va a demorar distinto, pero siempre mi gráfico o el complemento aquí del Gantt va a estar en una escala de tiempo. Mírenlo aquí a la derecha, maneja una escala de tiempo. Yo tengo que saber esa escala de tiempo, cómo la voy a manejar. Entonces tengan en cuenta que hablando de esta primera opción, porque ahorita hablamos de esta segunda, de esta primera opción vamos a ver cómo son esas escalas de tiempo. Miren esto. Lo que yo debo buscar en el Gantt es que haya proporcionalidad, ¿sí? Cuando ustedes tienen un Gantt que tiene una columna delgadita, la otra anchota, la otra grandísima y todo, esa desproporción les va a dar una señal errada de interpretación visual
de cuál es la escala de tiempo. Usted puede haber una tarea chiquitica, que es un mes, y puede haber una tarea grandota, que es una hora. Entonces, ese descuadre en los anchos de las columnas va a ser un descuadre para ustedes en su cabeza. Hay herramientas como el Project, como otras aplicaciones, que nos permite sacar proporcional y yo ver un mes y algo que casi no veo, que tengo que aplicar un zoom para ir viendo hasta que ya digo, ah, es que este era un mes, pero es que esta actividad es una hora. En el mes es casi imperceptible. Es insignificante ese puntico. Yo tengo que hacer el zoom varias veces hasta que digo, ah, caramba, esto es una hora. En resumidas cuentas, es poder ampliar, miren esta cosa, yo puedo ampliar el zoom o ponerlo muy chiquitico. ¿Listo? Es esto mismo que tenemos aquí en el Excel para agrandar la página, pero fíjense lo que hacemos. Nosotros vamos a identificar, voy a ponerlo un poquito más grande, vamos a identificar que tengo que definir el formato. Entonces, fíjense aquí, esta escala, esta línea de tiempo va en una escala. Yo tengo que definir esa escala en qué formato. ¿Lo vamos a poner en horas? ¿Lo vamos a poner en días? ¿En meses? ¿En años? ¿En segundos? ¿Qué escala voy a poner? Esta escala debe ser uniforme. Y la graficación, o sea, como yo represento una actividad, yo tengo que saber si en el caso de este dispositivo, el Excel, probablemente si yo voy a marcar esta tarea, me marca la celda completa. Yo no tengo cómo colorear un pedacito de la celda. Y eso está en escala de 10, pues me va a quedar así. Vamos a ver el tema, cómo se ve gráficamente. Miren la escala. Un mes va a tener 30 días, o sea que yo aquí puedo poner distintas líneas, una semana, un mes va a tener 4 semanas de estas rayas azules, este amarillo va a tener 4 de estas rayas azules, que son 4 semanas, y cada semana va a tener 7 de estos días, ¿listo? Entonces fíjense, va a tener este verde, este azul, voy a tener 7 días para esta línea azul, que es la escala semana. Pero cada día va a tener 24 horas. O sea que si yo tengo una escala en horas y voy a representar días, pues si voy a hablar de 2 días, significa que voy hasta aquí, todo esto, y toda esta línea me va a significar los 2 días, si lo expreso en horas. O sea que me van a aparecer 46 cuadritos para yo representar los 2 días. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a utilizar escalas grandes para representar unidades chiquiticas, se me va a perder. Miren, por ejemplo, lo que pasó acá. Si yo pongo una hora y esto es mes, parece como si fuera el mes completo. Y no, es solamente un pedacito, o sea que me va a distraer. Sea como sea, me va a distraer y no me va a dar la información completa. Entonces, miren, yo tengo aquí un día representado en formato día, me da 1. ¿Sí? Aquí tengo un día representado en formato horas. ¿Sí? Entonces, significa que yo voy a ir del 0 hasta el 23, porque aquí, fíjense que este punto 23, es decir, de 0 a 1 va la primera hora. ¿Sí? O sea que aquí tenemos las 24 horas del día. Significa que si yo voy a expresar un día en formato horas, me va a quedar representado como está en esta línea de aquí, en la línea 10. Si lo voy a representar en formato día, va a quedar aquí como está acá arriba. Miren una hora en formato día, ¿sí? O sea, voy a representar, como yo solamente puedo graficar según el formato y el formato es día, si es una hora me va a quedar marcado como si fuera todo el día. No, pero es una hora, listo, pero es que el formato que estoy utilizando es de día, entonces me va a quedar así. Si yo voy a utilizar una hora en formato hora, miren el largo del día y miren cómo quedó marcada la hora. ¿Ya? Ahora, esta hora la puedo poner por aquí, la puedo poner por acá o maracuyá, como quieran. 2 días en formato día, quiere decir, mira, 1 y 2 días. La medición de esta actividad que se demora 2 días son estos 2. Entonces, tengan en cuenta que yo tengo que definir cuál es la escala de tiempo más conveniente para poner en esta línea de tiempo. ¿Ok? Cuando tenemos esto, ¿cómo es el manejo de este Gantt? Entonces, yo primero tengo que ordenar las actividades. Para el tema de cómo ordenamos las actividades,
les he compartido, les voy a compartir aquí unos videos que están muy bien explicados, que utilizan una metodología que se llama PERT-CPM. PERT es un diagrama que me permite verificar qué actividades tengo que hacer antes de, y me hace como una red, se llama diagrama de red, que me permite verificar visualmente que yo, para llegar a una actividad, haya tenido que cumplir las que dije que iba a cumplir, porque yo aquí las puedo poner con una actividad predecesora, pero no tengo cómo visualizarlas. Entonces, en esos videos les va a explicar cómo las grafico en un Gantt, pero también este es el Gantt, o sea, cómo va a ser las líneas de tiempo que me van a aparecer en esto, y también cómo va a ser en PERT. Entonces, yo les voy a mostrar rapidito, miren, esto es un project, eso es un trabajo, miren una actividad, esta es una actividad que resume varias actividades, ¿sí? Entonces, yo la puedo resumir, y ya me quedó resumida. La puedo detallar, ¿listo? Tiene su duración, tiene su comienzo, su fin, predecesora, nombre de los recursos, y gráficamente miren que aquí me pone todos estos días, ¿sí? Pero yo puedo ir al detalle. Miren que aquí está este en día, este está en horas, ¿de acuerdo? Y yo puedo expresar un día como 24 horas y me sale la misma línea. O sea que esto me lo pone proporcional y yo aquí lo puedo acomodar. Pero como ustedes van a manejar Excel, entonces tengan en cuenta este tema de las escalas de tiempo para que busquemos cuál es la escala más conveniente. El manejo les decía entonces que lo van a poner en orden, un orden lógico, teniendo en cuenta que va a haber actividades que se hacen simultáneamente, otras que van a tener que identificar cuál ruta, eh, qué actividades van por qué ruta. Tengan en cuenta cuando ustedes estén viendo los videos y estén viendo el diagrama de red que se llama PERT, ese diagrama PERT no es que yo pueda irme por una ruta y no por la otra. Todas esas rutas se tienen que dar para usted llegar al fin. O sea, usted tiene que completar todas y para que se cumplan todas, obviamente el tiempo más alejado es el tiempo total. Esto no lo van a entender, sino que cuando vean el video, pero lo que voy es que ustedes tienen que recoger todas las actividades y ponerlas aquí, donde dice nombre de la actividad, aquí tienen que ir. El tema del orden, lo más conveniente es que hagan un diagrama de PERT para asegurarse que puedan verificar en qué orden, porque a veces lo ponemos aquí y nos damos cuenta que cuando hacemos esa validación, ese ejercicio de PERT, ¡ah, caramba! Yo puse un orden que no era, porque o dejo actividades señalando predecesoras que no les corresponden, o dejo algunas actividades sin salida, sin llegar a ninguna parte, o dejo actividades que no sé de dónde vienen. Entonces, eso lo verifico más fácilmente en un PERT, en un diagrama de red. Aquí entonces, ¿ustedes qué vamos a verificar? Vamos a verificar con una lista de chequeo. Entonces, lo primero que vamos a verificar en la lista de chequeo de Gantt es si el Gantt tiene como objeto la propuesta de valor. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo que ver la propuesta de valor, ¿cuál era? La propuesta de valor era que se divirtiera, que hiciera lo que ustedes hubieran prometido aquí. Entonces, yo voy a ver si estas actividades me recoge en esto que estoy diciendo, me recoge el cumplirle esa promesa al cliente, ¿ya? ¿Qué significa? Que yo voy a ver en este Gantt, yo voy a ver que primero que la cumpla en el momento de validación, pero que salga, como estas ya son las conclusiones, o sea, si la cumplo aquí en el momento de validación, en estas conclusiones ya está verificado que ahí está incluido el cumplir la promesa. O sea que si está aquí y yo ya lo implemento, yo puedo decir, listo, el objetivo, la promesa de valor está contenida en ese Gantt. O sea, ahí lo están cumpliendo, lo están haciendo que se logre. Segundo punto, el modelo detalla secuencialmente todas las actividades requeridas para alcanzar la propuesta de valor. Entonces yo vuelvo acá y verifico. Si lo que yo le prometo a este personaje es quedar con los dientes limpios, es posible que yo no tenga que hacer todo esto, si mucho levántese y lávese, pero no tiene que bañarse, no tiene que hacer. Entonces, si cumplió, que quedó con los dientes limpios, listo, ahí está cumpliendo y está todo lo necesario. En este caso, si esa es la tarea,
pues probablemente no necesitaba bañarme ni vestirme ni nada de eso, simplemente con lavarme los dientes ya tenía los dientes limpios. Pero entonces aquí estas condiciones son las que me deben prometer cumplir el objetivo. ¿Qué significa? Que todo lo que yo esté poniendo en esta secuencia de actividades me permita cumplir la promesa. Ojo, en la parte de validación yo tengo que cumplir la promesa básica. Probablemente no cumpla toda la promesa, porque yo les prometí que iban a tener un carro con aire acondicionado, con tal cosa, pero que iba a ser muy potente, que iba a lograr de 0 a 100 en 2 segundos. ¿Sí? Entonces, para probarlo, yo necesito ver si la tecnología que estoy montando sí funciona. Y ustedes me lo compran si yo les digo, bueno, esto es una bicicleta, no es, pero voy a probar esto. Si en cuestión de un segundo sube de 0 a 100, cumplí. Entonces, el producto mínimo yo lo puedo lograr en un esqueleto con un motor que funcionó y logró lo que el cliente necesitaba, pero yo aquí ya empiezo a darle condiciones. Si cumplo la promesa, entonces este segundo requisito con esas actividades quedaron cumplidas. Cada tarea identifica recursos, duración y otras condiciones para su ejecución. Vuelvo al Gantt y empiezo a ver. ¿Dice cuál es la predecesora? Sí. ¿Tiene los recursos? Sí, dice qué elementos tiene. Ah, me faltan recursos. Entonces le falta, complete los recursos. ¿Sí? O le falta cuándo va a arrancar, o cuál es la duración, o quién es el responsable. Le falta, vaya, complételo. Eso lo vamos a verificar. Respecto a la duración, miren que ustedes se van a encontrar con dos opciones. Yo puedo decir que se demora media hora, o puedo decir cuándo arranca y cuándo termina. Estas condiciones son más específicas y dependen del tipo de proyecto. Algunos proyectos nos van a exigir que pongamos un momento de inicio y un momento de fin y simplemente calculamos la duración con esto, ¿sí? Pero otros proyectos no nos van a exigir porque puede arrancar en cualquier momento. Apenas termine esto, puede arrancar con lo otro, ¿ya? Pero hay proyectos que sí necesito, esto me lo arranca a las 5 de la mañana, esto me lo arranca a tal hora, o tiene. Entonces, estas condiciones, hay algunos procesos que sí me las exigen, otros no. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes necesiten, van a utilizar una opción de duración o esta otra opción de duración, según sea el caso. Entonces, este Gantt, para el manejo, yo tengo que tener la actividad identificada, la secuencia aprobada, identificando cuáles son las actividades predecesoras, ver los recursos, sigamos chequeando. Tercera, cada tarea indica qué tareas son sus predecesoras, advirtiendo los tipos de relaciones en ciertas tareas. Muy bien, fíjense lo que tenemos. Aquí yo digo cuál es la predecesora y probablemente yo pueda decir 1FF, o sea, una actividad fin a fin. Estamos hablando del tipo de tarea, ¿no? Yo puedo advertir estas condiciones que usted no puede arrancar esta tarea si no ha terminado la otra o que tenemos que haber completado estas tantas para poder arrancar. Ese tipo de requisitos yo lo puedo expresar aquí en las condiciones de la actividad predecesora. ¿Listo? O puedo ponerle alguna otra columna para complementar eso. Entonces, si lo tiene y estamos con todo su contenido, listo. Las tareas indican, se cumplió el punto 4. 5. La explicación de los elementos registrados en las celdas del formato Gantt evidencias que son adecuados y suficientes. ¿Qué significa? Que los aprendices van a coger este Gantt y me van a explicar. Yo para poder hacer tal cosa hice esto, esto, esto. Si ustedes en la explicación queda suficientemente sustentado que cumple, ese chulito se lo ponemos aquí. Ya, cumplió y se le ponemos. Dice, el Gantt recoge las etapas de validación y escalamiento de forma clara y diferenciada. ¿Qué significa? Como estamos evaluando el Gantt y el Gantt para Canvas, o sea que vamos a considerar una etapa de validación, ¿qué significa? Pues que yo aquí no veo cuál es cuál. O sea, este Gantt, yo te digo, aquí yo no sé si estoy validando o no, ¿ya? Porque va el chorro de tareas sin diferenciar. El Gantt que necesitamos va a tener una separación similar a esta. Yo voy a poder ver en qué momento estoy haciendo validación y que llego a unas conclusiones que digo, ya, este es mi proyecto, mi propuesta ya ajustada, como la necesita el cliente y como me la compraron, y de aquí para allá ya es escalamiento. Si yo puedo diferenciar estas dos etapas en el Gantt que revise, yo aquí le voy a poner un chulito. ¿Ya? El Gantt evidencia la etapa de validación y la etapa de escalamiento. El último punto es
los expositores reconocen y explican las dos etapas, ¿sí? En la ejecución. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a llegar y me van a decir, profe, mire, lo que pasa es que antes de arrancar, yo tengo que verificar esto. Aquí yo no he definido nada, no he concretado nada, yo puedo estar modificando. De hecho, eh, incluso cuando estamos ya en implementación, las condiciones al ir cambiando tecnología, al ir evolucionando las condiciones del cliente, nuestro producto también tiene que ir evolucionando. ¿Ya? Para mantenerse al día, para mantenerse a la par. Es más, nosotros podemos llegar a un momento en que decimos, nuestro producto está obsoleto, yo ya tengo que lanzar una nueva versión, ¿sí? Entonces, fíjense que antes decíamos los discos de tres, a mí me tocó los discos de cajas grandotes, no me acuerdo cómo eran, como 14 pulgadas, una cosa así. Después el disco de 5 1/4, después el disco de 3 1/2. La mayoría de ustedes ni vieron nunca un disco de computador. Después del disco dijimos CD, entonces el CD y ya cambiamos el formato a un DVD, que era un formato de mayor capacidad, pero ya era un disco un dispositivo distinto. Ya después del DVD, por ejemplo, este computador todavía tiene DVD o lector de CD o DVD, pero ya los otros equipos ni siquiera tienen lector, ni siquiera tienen lector de CD, ya no tienen dónde meterle un disco, o sea que todos los discos que tenemos de CDs y de DVDs solamente los puedo leer en este equipito que es el viejito, pero los equipos nuevos ya no tienen cómo leerlos. Ahora hablábamos del pendrive, de la USB, entonces no, es que ya no tiene CD porque es obsoleto, entonces ahorita tiene USB. Pues muchachos, ya ni USB, ya los nuevos escasamente tienen un conector USB para algún otro dispositivo, pero todos estamos hablando de la nube. O sea que el almacenamiento ya ni siquiera tenemos capacidad en los equipos, sino que nos conectamos y tenemos todo guardado arriba. Entonces, fíjense, nuestra propuesta de valor, que es almacenamiento de información, va teniendo una serie de evoluciones y yo tengo que estar al día. O sea, yo tengo que estar repitiendo este proceso continuamente para mantener a mi empresa a la vanguardia y poder estar ofreciendo solución. Porque si yo me quedo en lo que fue hace 15 años, pues estaba quebrado porque ya la tecnología avanza muy rápido. Entonces, este último punto es que ustedes sepan explicar por qué va la parte de validación y por qué va la parte de escalamiento. Y lo que nos van a mostrar es un Gantt más o menos así, con el detalle, con todo esto diligenciado y con las gráficas que correspondan en la secuencia que corresponda. ¿Listo? Ustedes no van a presentar el PERT CPM, simplemente lo van a hacer el PERT como una herramienta de apoyo para ordenar esto. Pero lo que sí necesito es que este contenido de estas tareas quede bien ordenado y que sea viable, que lo podamos hacer así y que tenga la duración, la predecesora, los recursos y todo de forma complementada. Y obviamente en esta parte de acá iría la parte del Gantt, o sea, los gráficos de las barritas con su manejo. El tema de ruta crítica. El tema de ruta crítica, ustedes lo van a manejar es cuando vayan a hacer la implementación, cuando estén trabajando, se van a dar cuenta que hay actividades que si yo me demoro en la actividad, se me estira el proyecto. Si me demoro 1 hora en esa actividad, el proyecto completo se me estira 1 hora. O sea, son actividades que tienen holgura cero. Yo no me puedo demorar. No tengo cómo hacerlas más rápido, sí tengo. Eh, ¿Cómo si tengo? Pues si tengo recursos disponibles y, por ejemplo, un recurso es trabajo, yo puedo quitar el recurso donde tengo exceso, lo pongo en esa ruta crítica y eso me la va a cortar. Porque si una persona se dura una semana pegando eso, las 2 personas pueden hacer el trabajo en menos tiempo. O sea que ustedes sí van a poder mejorar sabiendo, eso se llama balancear la línea de producción o la línea de servicio o la línea de operación, pero ustedes siempre van a estar pendientes de esa duración y del resultado. Entonces, yo lo que tengo que ver es cómo mejorar y cómo mantener el logro de un objetivo si esas condiciones van cambiando, que yo tenga la posibilidad de identificarla para ir cambiando, pero yo siempre tengo que tener en cuenta cuáles son mis actividades de ruta crítica, porque en esas no puedo fallar. Usted puede fallar en las actividades que tienen cierta holgura, que tienen cierta tolerancia, pero en las de ruta crítica no. Esto que estoy haciendo, este comentario, solamente lo van a entender cuando vean los videos que están señalados con el tema PERT CPM.
PERT es el diagrama de red y CPM es el método de ruta crítica. Entonces, una cosa es el PERT que me dibuja esa red, esa malla, y el CPM me señala de toda esa malla dónde están mi ruta o mis rutas críticas, o sea, las que si yo me demoro un pedacito en alguna de ellas o tengo algún problema, me impacta, tiene efecto en el total del proyecto. Eso es todo. Espero entonces que vean la secuencia. Está explicado cada uno de los temas. Definitivamente se parte sí o sí del Canvas. No es momento de entrar a revisar si el Canvas está bien hecho o no. Partimos de las conclusiones que están ahí del Canvas y tenemos que tener en cuenta que el Canvas, como lo pudimos ver en un principio, la propuesta de valor puede estar muy resumida. Es esto que yo puse aquí en esta propuesta de valor, probablemente implique muchas tareas para poderlas ejecutar. Una cosa es que yo las ejecute para mi proyecto grande, con todas las de la ley, pero para la validación me voy a lo esencial. ¿Qué es lo crítico que necesita el cliente resolver? Entonces yo escojo eso para plasmarlo en estas actividades de validación y ya cuando vaya a decir, listo, ya vamos a escalar o implementar, ya la ponemos con todos los juguetes, ya vamos a trabajar con unas condiciones de acuerdo a las conclusiones que logramos en la etapa de validación. Bueno, esto ha sido la explicación. Espero haya sido, digamos, conveniente pues para el proceso. Quedamos atentos a cualquier inquietud y espero pues que tengan sus trabajos lo más completos y listos para hacer las sustentaciones de cierre de evaluación. Mucho gusto, que tengan feliz resto de día. Muy amables.